No era el sonido del papel de regalo rasgándose, sino el silencio seco del colapso de todo mi futuro. Mi propia madre miró a través del lino blanco y con una calma absoluta me entregó su sentencia. Mi 27º año se acercaba a su fin y yo, Sugar, estaba meticulosamente terminando la presentación para mi madre, Celeste, en su medio siglo. Estábamos sentados en la habitación ámbar, un bistró silencioso y exclusivo que ella adoraba, con sus cortinas de terciopelo y una iluminación baja y amarilla. Su mirada se clavó en la mía, directa y desconcertantemente vacía, y las 7 palabras que siguieron parecieron un golpe físico. Agradecería mucho que simplemente desaparecieras de mi esfera. La crueldad no era aguda como un cuchillo, era un congelamiento lento y tóxico, como sumergirse en agua helada y negra. En ese segundo solitario y horrible, hice una promesa en silencio. Su deseo más cruel sería concedido de inmediato. Me levanté, me alejé y comencé el proceso de borrado total. Siempre albergué la esperanza de que tener una madre que me criara sola forjaría un vínculo profundo e inquebrantable, como 2 vides entrelazadas por la fuerza. Pero mi relación con Celeste no fue nada de eso. Desde el momento en que tomé conciencia, sentí que iba con las reservas agotadas, incapaz de llenar algún requisito esencial que ella consideraba. Celeste había sido criada en una casa donde el mérito no solo se esperaba, era toda la base del afecto. Su madre, mi abuela, era una mujer rígida que valoraba el amor en función de los logros. Para ella, una medalla de plata equivalía a una derrota total. Cualquier cosa que no fuera la máxima calificación era recibida con desaprobación, no con consuelo. Este sistema rígido definió cómo Celeste me moldeó, creando una herencia de crítica que atravesaba generaciones, un río envenenado que fluía de madre a hija. Cuando apenas tenía edad para ir al jardín de infancia, mi padre se fue. Mis recuerdos de él son vagos, como viejas fotografías al sol, una carcajada estruendosa, brazos como acero que me levantaban hacia el techo, el aroma punzante y limpio de cedro y menta. Pero esos pocos, valiosos recuerdos se borraron rápidamente tras su partida. Celeste se encargó de ello. No podía lidiar contigo, declaró una tarde cuando yo era preadolescente durante un arrebato de ira. Eras demasiado trabajo, demasiado insistente en la atención. Por eso se escapó, aunque luego ofreció una rápida y estéril disculpa, diciendo que las palabras se le habían escapado. Éstas se arraigaron profundamente en mi conciencia, convirtiéndose en un evangelio innegable y terrible. Tras la salida de mi padre, Celeste volcó cada onza de su concentración en su ascenso como abogada corporativa. Escaló la jerarquía rápidamente, logrando una sociedad en el momento en que yo navegaba por el confuso terreno de la adolescencia. Nuestra acogedora casa familiar fue rápidamente reemplazada por un ático elegante en el distrito Diamante. Su ropa práctica y cotidiana fue intercambiada por prendas con insignias de reconocidas casas de moda. Su identidad se convirtió en sinónimo de su éxito y, por extensión, ella decretó que también debía ser mía. Me lancé de lleno en la búsqueda. ¡Oh, cuánto intenté desesperadamente! Me uní a todos los grupos posibles, me inscribí en los cursos más difíciles y me quedé despierto hasta tarde estudiando para cada prueba. Cuando le entregaba un informe académico con notas perfectas, ella simplemente escaneaba el documento y preguntaba: ¿algún estudiante obtuvo una distinción superior? Cuando llevé a casa el premio al segundo lugar en la competición provincial de ciencias, ella reflexionó en voz alta sobre por qué mi dedicación no había sido más absoluta. Siempre había un peldaño invisible más alto al que podía haber llegado, algún elemento fundamental de mí mismo que necesitaba ser remodelado. La primera fractura profunda en nuestra relación surgió durante mi último año académico. Llegó la temporada de admisiones universitarias y Celeste ya había trazado todo mi futuro: estudios de pregrado en una institución prestigiosa equivalente a la IBI, seguidos de una entrada en su programa de Derecho.
siguiendo fielmente sus pasos para unirse a la profesión legal. Los formularios de solicitud estaban llenos, los ensayos personales revisados y editados meticulosamente bajo su constante y aguda supervisión. Sin embargo, mantenía una devoción clandestina. Durante años había estado dibujando y creando obras siempre que podía conseguir un momento de pura soledad. La creatividad era un santuario, el único ámbito donde la perfección absoluta no era un requisito, donde un error podía transformarse en algo inesperado y hermoso. Sin su conocimiento, había presentado solicitudes a varias academias creativas especializadas, y cuando llegó la notificación de aceptación acompañada de una beca económica sustancial del Instituto Rodora de Diseño, finalmente reuní el valor para revelar mi verdadera ambición a Celeste. Bellísimas Artes se burló, retorciendo los rasgos de su rostro como si hubiera sugerido un camino de completa dejadez. Eso no es una profesión viable, cariño, eso es una distracción. Ninguna de mis hijas desperdiciará su promesa creando ilustraciones mientras vive en limitaciones económicas. El enfrentamiento que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en mi memoria, mantuve mi posición contra ella. Esta es mi existencia, afirmé con firmeza. Yo decido qué hacer con ella. No renuncié a todo para criar a una pintora pobre, replicó ella. Sacrifiqué mi juventud, mis relaciones, mi yo completo por ti, ¿y así me pagas con esta devoción? Esa noche estableció la estructura fija de nuestra relación para los años siguientes, altercados ardientes seguidos de un silencio glacial y cortante. Luego treguas frágiles que nunca realmente repararon las heridas subyacentes. Me inscribí en el Instituto Rodora, a pesar de su profunda oposición. Celeste financió mis tasas después de reconocer mi determinación inquebrantable, pero se aseguró de que entendiera la magnitud de mi fracaso con cada transferencia de fondos. Tras graduarme, intenté reparar el daño. Volví a mi territorio original, conseguí un alojamiento modesto y encontré empleo como especialista en comunicaciones visuales en una importante organización publicitaria. Una solución que esperaba calmar a Celeste, ya que al menos era una carrera sustancial que utilizaba mis habilidades creativas. Comencé a llamarla cada semana. Propuse reuniones para cenar cada mes y envié regalos cuidadosamente seleccionados para las celebraciones de temporada. De vez en cuando, experimentábamos breves intervalos dorados en los que lograba vislumbrar la figura materna que siempre había anhelado, afirmativa, orgullosa y cálida. Pero esas visiones momentáneas nunca persistieron. A medida que se acercaba el 50º hito de Celeste, lo vi como la oportunidad definitiva para desmantelar por fin las barreras entre nosotros. Pasé semanas creando el homenaje definitivo. Dediqué meses de ahorros para adquirir un reloj vintage Eternity que ella había admirado una vez en una revista glossy. Reservé en la habitación ámbar el bistró galo que adoraba, pero que visitaba pocas veces. Incluso organicé que un ramo de sus flores preferidas, flores de marfil, estuviera esperando en nuestra mesa. Estaba absolutamente convencido de que esa noche representaría el punto de inflexión que desesperadamente necesitábamos. Tenía razón, pero no de la manera que mi optimismo había imaginado. La noche comenzó con las perspectivas más brillantes. Celeste entró en la sala ámbar luciendo elegante con un vestido azul zafiro profundo. Su cabello oscuro entrelazado con plata, recogido en un peinado sofisticado. Cuando notó las flores de marfil que la esperaban, apareció una sonrisa genuina, una que llegaba a los recovecos de sus ojos. «¿Lo recordaste?», susurró, tocando los delicados pétalos. «Por supuesto que sí», respondí, lleno de la frágil esperanza de que el ánimo se mantuviera. La camarera sirvió vino espumoso y levantamos nuestras copas en su honor por sus 50 años. Le entregué el reloj cuidadosamente envuelto, conteniendo la respiración mientras ella lo descubría. Por una fracción de segundo, la auténtica alegría suavizó su rostro. «Es exquisito», concedió, colocándoselo en la muñeca.
Luego, con la previsibilidad característica, añadió, aunque no estoy segura de dónde llevaría algo tan llamativo al trabajo. Tragué el repentino y amargo nudo de decepción y ofrecí una sonrisa serena. Quizá para eventos especiales entonces. La comida transcurría moderadamente bien al principio. Celeste pidió el delicado pescado y una copa de costoso blanco de Borgoña. Habló de su reciente triunfo en litigios, de la ineptitud de su más reciente asociada y del viaje que estaba organizando a la costa sur europea. Asentí con la cabeza y formulé preguntas adecuadamente neutrales, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera provocar fricción. Pero cuando terminó su segunda copa de vino espumoso y empezó la tercera, el ambiente cambió. Preguntó por mi profesión y cometí el error táctico de mencionar que estaba considerando dejar la organización de publicidad para trabajar como contratista independiente a tiempo completo. Su expresión se volvió inmediatamente opaca. ¿Independiente? ¿Quieres decir sin empleo? No. Quiero decir, tener numerosos patrocinadores en lugar de un jefe central. Expliqué con calma, manteniendo un tono firme. Ya he despertado interés en varias empresas de mi cartera. Podría ganar más y a la vez obtener mayor libertad creativa. Celeste dejó su copa con fuerza innecesaria. La libertad creativa no paga las cuentas, cariño. ¿Cuándo madurarás y considerarás tu seguridad duradera? Ya casi tienes 30, no 17. Estoy contemplando mi futuro, insistí. Estoy intentando construir una profesión que realmente me dé alegría. Alegría. Ella soltó un sonido corto y cínico. El trabajo no se trata de encontrar dicha. Se trata de estabilidad, de edificar algo sustancial. Tu demografía es tan pretenciosa, presumiendo que todo esfuerzo debe ser placentero y profundamente satisfactorio. Inhalé lentamente, decidido a no dejar que esto se convirtiera en un conflicto habitual. Es tu celebración. Reservemos esto para otro momento. Pero Celeste solo estaba empezando a calentarse. El alcohol había erosionado sus sensores emocionales y décadas de resentimiento latente estallaron. ¿Comprendes mi situación a tu edad? Ya era socia junior en la firma, poseía mi vivienda, ahorraba para mi jubilación, tenía objetivos, impulso y lo gestionaba todo como madre soltera porque tu padre carecía de capacidad de compromiso. Madre, por favor, susurré, consciente de las miradas furtivas de los clientes en las mesas cercanas. Se te concedieron todos los privilegios, continuó, ignorando mi súplica. Las mejores escuelas, instructores privados, posibilidades con las que solo podía soñar a tu edad. ¿Y qué obtienes tú? ¿Una academia de diseño? ¿Y ahora aspiras a ser contratista independiente? ¿Comprendes cómo eso me afecta a mí? Fue entonces cuando la verdad me golpeó. Toda su existencia había girado en torno a las apariencias externas, cómo mis éxitos o fracasos afectaban su imagen, cómo mis decisiones se alineaban con la narrativa que ella había elaborado cuidadosamente sobre su propia vida. Para ella no era una persona, era una extensión auxiliar de sí misma, un plano fallido que no cumplía con las especificaciones. Esto no se trata de ti, afirmé, con la voz ahora firme. Esto es mi existencia, mis decisiones. Celeste soltó una risa amarga. ¿Tus decisiones? Soy yo quien tuvo que soportar las consecuencias de tus decisiones. ¿Te imaginas que disfruté informar a mis colegas que mi hija asistía a una escuela de pintura en lugar de una facultad de derecho? ¿Crees que siento orgullo cuando la gente pregunta qué haces y tengo que admitir que creas imágenes atractivas para campañas publicitarias? Cada sílaba era una flecha envenenada, hundiéndose más profundo que la anterior. Los comensales en las inmediaciones habían dejado de fingir su indiferencia. Sus cubiertos estaban suspendidos en medio de la acción, sus ojos cuidadosamente bajos, pero claramente atentos a cada palabra devastadora. Disculpa que haya sido una carga para ti, dije, luchando por evitar que mi voz se quebrara. Realmente intenté hacer que esta noche fuera especial para ti. Celeste vació su copa, con los ojos fríos como el pedernal.
¿Quieres saber cuál sería el regalo perfecto? Si simplemente desaparecieras por completo de mi esfera. El bistró pareció caer en un silencio absoluto. O quizás solo era el sonido de la sangre bombeando en mis oídos, borrando todo excepto esas palabras aplastantes. Miré al otro lado de la mesa a la mujer que me había traído al mundo, pero que nunca me había dado su aprobación, esperando que retractara su declaración, que afirmara que estaba angustiada o intoxicada. Ella mantuvo mi mirada imperturbable y resuelta, con los labios comprimidos en una línea estrecha. En ese instante, algo vital dentro de mí se rompió, pero extrañamente en esa fractura surgió un contrasentimiento, una ligereza rápida y liberadora, como si las cadenas que había llevado toda mi vida se hubieran soltado inesperadamente y caído. Sin emitir otro sonido, señalé al camarero para que hiciera la cuenta. Celeste observó en silencio mientras saldaba el total, incluyendo una generosa propina para disculparse por el espectáculo que habíamos creado. Me levanté, recogí mi abrigo y mi bolso, y miré hacia abajo a la mujer que era mi madre. «Feliz cumpleaños, Celeste», susurré suavemente. «Espero que todos tus deseos se hagan realidad». Y entonces salí de la habitación ámbar, ya trazando el plano interno que entregaría exactamente lo que ella había ordenado. Conduje hacia mi apartamento en piloto automático, la carretera difuminándose a través del espeso manto de lágrimas. Tuve que detenerme a un lado de la calle 2 veces, sujetando el volante solo para volver a centrarme. Cuando llegué a mi pequeña vivienda, una extraña y asfixiante quietud había descendido. No era verdadera serenidad, era más bien como el ojo muerto y tranquilo de un ciclón furioso, un núcleo breve y silencioso rodeado de un caos total. Recorrí mis modestos aposentos, de repente viendo todo con una claridad inquietante. Las impresiones enmarcadas en las paredes, los muebles ligeramente desparejados rescatados de tiendas vintage, la estantería desbordante de literatura y volúmenes de arte que Celeste había despreciado en secreto. Este lugar nunca había sentido realmente como un santuario. Era solo otra solución provisional en una vida construida sobre concesiones. Sin necesidad de articular conscientemente la decisión, me encontré tirando de mi maletín más grande desde las profundidades del armario. Comencé a llenarlo. Prendas prácticas básicas, artículos de aseo esenciales, mi terminal de trabajo, y una pequeña unidad de datos portátil y la moneda de papel de emergencia que guardaba escondida, aproximadamente 800 piezas de oro. Incluí mis mejores materiales de dibujo, un cuaderno en blanco y la estrecha caja de madera que contenía la pequeña selección de abalorios que poseía, incluyendo las perlas luminosas de mi abuela, el único regalo de Celeste que valoraba realmente. Dejé atrás todo lo que podía ser fácilmente reemplazado o que me ataba a esta vieja vida, los muebles grandes, los utensilios de cocina, la mayor parte de mi biblioteca. Iba a viajar ligero hacia lo absoluto desconocido. En mi escritorio, redacté una nota rápida e impersonal. Concedo tu deseo de celebración. Consideré añadir algo más, una explicación, un adiós suave, alguna frase para amortiguar el impacto. Pero ¿qué propósito servirían las palabras de más? Décadas de luchar por comunicarme con Celeste habían demostrado que el lenguaje era simplemente ruido inútil entre nosotros. Lo siguiente fueron los aspectos logísticos prácticos. Retiré 2.000 piezas de oro de mi fondo de ahorros, no la totalidad de mi cuenta, pero suficiente para establecerme en otro lugar sin dejar un rastro financiero inmediato y rastreable. Deliberadamente dejé mi comunicador inalámbrico en la encimera de la cocina, seguro de que sería un faro para el seguimiento. En su lugar, adquirí un teléfono desechable y barato en una tienda de conveniencia abierta las 24 horas, activándolo con mi reserva de efectivo y con información de identificación mínima. El destino era la elección final y crucial. Tenía que estar lo suficientemente lejos como para que un encuentro accidental fuera imposible, pero lo bastante grande como para que no destacara como recién llegado. Necesitaba una metrópoli sustancial con oportunidades para creativos,
pero con un coste de vida manejable. Tras revisar mi mapa mental, me decidí por Mountain City, Colorado. Su floreciente escena artística había sido destacada en varias revistas que había leído, y el entorno del oeste era tan geográficamente distante de mi existencia en la costa este como fuera posible, sin salir del continente. En la terminal principal de transporte, pagué en efectivo por un billete de viaje sencillo. El largo trayecto consumiría casi 2 días completos, incluyendo trasbordos, pero eso se ajustaba perfectamente a mi necesidad. Necesitaba esas horas de soledad para reflexionar, procesar el cambio tectónico y comenzar la sutil metamorfosis de Sugar, la que nunca estuvo a la altura, en alguien completamente nuevo. Mientras el autobús se alejaba de la estación en las horas oscuras antes del amanecer, observé cómo el lejano resplandor urbano se alejaba tras de mí. Debería haber sido envuelto por un terror puro, o al menos por una aguda ansiedad por el inmenso paso que estaba dando. En cambio, sentí la primera brisa de una sensación que apenas reconocía: libertad pura e inalterada. Durante 27 años, mi órbita había estado definida por el juicio y el desagrado de Celeste. Ahora, para bien o para mal, tenía en mis manos la pluma de mi propia crónica. El tránsito fue un maratón de incomodidad. Solo logré pequeños y discontinuos periodos de descanso, atormentado por pesadillas vívidas y fragmentadas. Cuando tenía los ojos abiertos, me quedaba pegado a la ventanilla, observando cómo el paisaje cambiaba, desde la familiar expansión urbana de la costa del Mar Oriental hasta la vasta y plana extensión del territorio central, y finalmente las siluetas escarpadas y lejanas de las montañas contra el horizonte. Con cada milla que pasaba, la influencia de Celeste sobre mí parecía retroceder como una marea que se retira. Mis compañeros de viaje llegaban y se iban en varias paradas, cada uno inmerso en su expedición privada. Limitaba mi comunicación a lo estrictamente necesario, ofreciendo solo respuestas vagas y no comprometidas a preguntas casuales. Aún no había formulado una nueva personalidad, pero sabía que la vieja Sugar, la hija inadecuada, ya no era sostenible. Cuando una mujer mayor y amable preguntó por mi nombre durante una parada en Harvest State, dudé solo un instante antes de ofrecer una respuesta. Lily. Era mi segundo nombre, poco utilizado, pero claramente mío. 2 amaneceres después, desembarqué en Mountain City, completamente agotada pero decidida. La atmósfera de la montaña era aguda y estimulante. La luz del sol, mucho más brillante de lo que estaba acostumbrada. Me paré en la acera frente a la terminal, con mi única bolsa a mis pies, y respiré por primera vez de manera verdaderamente libre en una ciudad donde ninguna alma me reconocía como la desilusionante descendiente de Celeste. Encontré un alojamiento económico cerca de la terminal y pagué por 5 noches por adelantado. La habitación era austera pero higiénica. Una superficie para dormir, una mesa, un baño con plomería impredecible. Lavé la suciedad acumulada del viaje y luego enfrenté el reflejo humeante en el espejo. Mi cabello oscuro caía más allá de los hombros, peinado así desde la infancia porque Celeste siempre había decretado que era mi atributo más llamativo. A la mañana siguiente, localicé una farmacia y compré tinte para el cabello y tijeras. En el pequeño baño del motel, recorté mi cabello hasta la altura de la barbilla y lo teñí de un profundo y rico tono canela. La mujer que me miraba después de la transformación parecía una completa desconocida. O quizás, más exactamente, parecía ella misma por primera vez. Los días siguientes se convirtieron en un ciclo de necesidades básicas. Conseguí una habitación en alquiler en una residencia compartida ligeramente deteriorada pero segura, con 4 ocupantes más, ninguno de los cuales preguntó por los detalles de mi llegada repentina a Mountain City. Encontré trabajo como camarero en un establecimiento de café en el barrio llamado The Thinking Spot, donde el propietario estaba más interesado en mi disponibilidad que en mi currículum. La remuneración era escasa, pero era un pago directo y un punto de apoyo para construir una nueva existencia. Cada noche me desplomaba en la cama, exhausto pero lleno de una paz profunda e inusual. Estaba sobreviviendo.
Tomaba decisiones sin detenerme a calcular la probable crítica de Celeste. Estaba evolucionando hacia alguien nuevo, alguien que tal vez algún día sería suficiente para ella misma, aunque nunca lo había sido para su madre. Los primeros 6 meses en Mountain City me pusieron a prueba de maneras que no había previsto. Las exigencias físicas del trabajo en The Thinking Spot dejaban mi cuerpo adolorido, en un contraste impactante con los años pasados tras un escritorio. La residencia comunitaria era ruidosa y ofrecía poca privacidad real. Las finanzas estaban constantemente tensionadas, obligándome a rendir cuentas de cada céntimo. Y el aislamiento, la profunda soledad de estar rodeado de personas que no sabían absolutamente nada sobre mi historia, fue en ocasiones completamente abrumador. Hubo momentos, generalmente en lo profundo de la noche, en los que cuestionaba toda la decisión imprudente. Me quedaba despierto, dándole vueltas a la posibilidad de que hubiera sobredimensionado las palabras de Celeste. Quizá ella no había querido decir realmente la orden. Tal vez debería haberla soportado, intentando una última vez establecer una relación funcional con ella. Pero entonces resurgía el recuerdo vívido, la certeza glaciar en sus ojos, cuando me dijo que deseaba que me fuera, y mi determinación se endurecía de inmediato. Lentamente, casi imperceptiblemente, la marea empezó a cambiar. En The Thinking Spot conocí a River, un colega con una sonrisa cálida y un temperamento amable. Era un músico, luchando por establecerse, que se había trasladado a Mountain City desde un gran centro del Medio Oeste un par de años antes. Inmediatamente me acogió sin nunca indagar sobre mis orígenes. La verdadera belleza de este lugar, comentó una tarde mientras cerrábamos la tienda, es que a nadie le importa de dónde vienes. Solo se fijan en hacia dónde te diriges. Cuando supe que era artista, me presentó a varios amigos de la escena creativa local. Lily de la cafetería tiene un ojo increíble, solía decir, ayudando involuntariamente a consolidar mi nueva identidad. A través de estas conexiones, descubrí sesiones regulares de dibujo de figura en un taller local y comencé a asistir semanalmente, con las manos ansiosas por crear después de semanas de quietud. River también me ayudó a conseguir un alojamiento superior, un pequeño estudio situado justo encima de una encantadora librería local en una zona más bohemia. La renta era más alta que mi parte en la casa compartida, pero el propietario aceptaba efectivo y no requería un contrato formal ni verificación de antecedentes. Tener mi propio espacio de nuevo, por humilde que fuera, se sintió como el máximo lujo. Después de semanas luchando con mis compañeros de piso, con alojamiento seguro y un flujo constante de dinero, finalmente me centré en restablecer mi práctica creativa. No podía permitirme un taller separado, así que improvisé un rincón en mi apartamento con una superficie de escritura recuperada y un caballete. Comencé de forma sencilla, con estudios en grafito y pigmentos líquidos que requerían poco equipo, pero fue suficiente para volver a conectar con esa parte de mí que siempre había sentido más vital y auténtica. Mientras dibujaba y pintaba, me encontraba regresando una y otra vez al tema de los lazos familiares. Desarrollé una serie de pinturas íntimas que mostraban dos manos alcanzando, agarrando y finalmente soltando, un símbolo potente de mis sentimientos complejos hacia Celeste. Aún no era capaz de pintar su parecido o el mío, pero estas obras abstractas me permitieron procesar el dolor y el resentimiento de una manera que se sentía segura y profundamente sanadora. A través del río me presenté a Petal, la propietaria de un pequeño espacio de exhibición colaborativa en una zona comercial emergente. Petal solía visitar el rincón del pensamiento y tras semanas de intercambios casuales y amistosos, finalmente me armé de valor para mostrarle imágenes digitales de mi trabajo en mi comunicador. Hay algo sin vestir aquí, observó, desplazándose por las visuales con una expresión pensativa, algo verdaderamente sincero. Me extendió una invitación para participar en una exposición colectiva que mostraba a creativos locales emergentes. No era una oportunidad remunerada, pero era una puerta, una oportunidad para que mis esfuerzos fueran vistos, para comenzar a integrarme en la comunidad artística de Ciudad Montaña.
Acepté de inmediato, sintiendo una oleada de anticipación que no tenía nada que ver con buscar aprobación y todo que ver con seguir mi pasión inherente. Esa noche, en la apertura de la galería, de pie junto a mis pigmentos líquidos expuestos, mientras complejos desconocidos los analizaban y discutían, me surgió una profunda realización. Por primera vez en mi vida, estaba siendo evaluada únicamente por mi propio mérito, no como la hija decepcionante de Celeste. Los comentarios, tanto halagadores como críticos, se centraban en mi creación, mi visión, mi talento. Hubo una liberación emocionante en esa exposición, una sensación que nunca había experimentado. A medida que pasaban los meses, mi nueva existencia se asentó en un ritmo constante. Las mañanas las pasaba en la cafetería, las tardes y noches en mi estudio improvisado. Los fines de semana exploraba los museos y salas de exposiciones de la ciudad de la montaña, encontrando inspiración y un sentido de pertenencia. Mi situación financiera estaba lejos de ser segura, pero era completamente autosuficiente. Estaba generando trabajos que se sentían intrínsecamente valiosos. Estaba cultivando amistades con personas que solo me conocían como Lily, la barista con el cabello canela y la sonrisa reservada que pintaba composiciones evocadoras. Todavía pensaba en Celeste todos los días. A veces los recuerdos se me colaban, su rara y auténtica carcajada, la forma en que me traía refrescos de soda y galletas saladas cuando estaba enfermo de niño, el destello de orgullo que no podía ocultar cuando obtuve mi título, a pesar de su desaprobación por mi concentración. Durante estos momentos de tranquilidad, el instinto de contactar para confirmar su bienestar era casi irresistible, pero me mantuve firme. Había entregado el regalo que ella solicitó, y volver a abrir esa conexión solo me llevaría de nuevo al ciclo abrumador de censura e insuficiencia que había definido nuestro vínculo. En cambio, canalicé esos sentimientos volátiles directamente en mi arte, iniciando una nueva serie de pinturas más grandes y emocionalmente densas que hablaban explícitamente de la ausencia y presencia materna. Estas nuevas obras captaron la atención de un ensayista de arte local que frecuentaba la galería cooperativa. Su reseña, publicada en el semanario alternativo de la ciudad de la montaña, describió mis piezas como exploraciones poignantemente íntimas de la desconexión familiar, con una voz singular que parece hablar directamente desde heridas sanadas. Me identificó solo como Lily, una cara nueva en el panorama artístico de la ciudad, manteniendo cuidadosamente la separación que había construido con tanto esmero. 6 meses después de mi llegada, la sensación de estar en vuelo finalmente se había evaporado. Había establecido las bases de una nueva vida, simple pero genuina, exigente pero profundamente satisfactoria. Me había dado a mí misma lo que Celeste nunca pudo, la libertad de ser imperfecta, cometer errores, crear sin miedo al juicio. Ya no solo sobrevivía, comenzaba a florecer. Sin embargo, una pregunta persistente seguía rondando en mi mente. ¿Qué impacto había tenido mi evaporación en Celeste? ¿Se arrepentiría de su pronunciamiento? ¿Intentaba localizarme? ¿O simplemente había continuado con su vida, finalmente aliviada de la hija que siempre había sido una decepción? No estaba preparado para buscar esas respuestas, pero sabía que, inevitablemente, tendría que enfrentarse a la historia que había abandonado, no por el bien de Celeste, sino por el mío propio. Había estado tan dedicado a construir mi nueva vida que deliberadamente había levantado un cortafuegos contra cualquier noticia de mi pasado. Nunca buscaba el nombre legal de Celeste en línea. Nunca accedía a perfiles en redes sociales asociados con mi antigua identidad y nunca contactaba con conocidos en común. Parecía más sencillo avanzar sin mirar en el espejo retrovisor. Pero después de 6 meses de silencio, la simple curiosidad finalmente venció mi cuidadosa disciplina. Usando un ordenador de acceso público en el centro de aprendizaje local, en lugar de mi dispositivo personal, inicié una búsqueda de información relacionada con Celeste. Lo que descubrí me atravesó como un rayo.
Había numerosos informes en la prensa sobre mi desaparición. Hija de un jurista notable desaparece, declaraba un titular destacado. Otro anunciaba: continúa la búsqueda de Amelia Parker, usando mi nombre original y olvidado. Según los informes, Celeste había iniciado una denuncia por desaparición 3 días después de nuestra cena, cuando visitó mi apartamento y descubrió mi escueta nota. Los artículos incluían citas de Celeste que me calificaban como inestable y emocionalmente delicado. Ella especuló que podría haber estado luchando contra un trastorno del estado de ánimo, creando una narrativa pública que la posicionaba como la madre profundamente preocupada en lugar de la catalizadora de mi salida. Se mencionaron grupos organizados de búsqueda voluntaria, repartieron folletos por toda la ciudad e incluso una dirección web dedicada con mi fotografía y detalles de mi desaparición. Me senté en el centro de aprendizaje, mirando la pantalla, momentáneamente incapaz de procesar la magnitud de esta información. Había anticipado que Celeste estaría furiosa, quizás incluso aliviada por mi ausencia. Nunca había concebido una búsqueda pública y organizada. ¿Era esto una demostración de una verdadera ansiedad materna o simplemente otro acto calculado en beneficio de su círculo social de élite? Las declaraciones cuidadosamente elegidas hacían imposible discernirlo. Mientras seguía desplazándome, encontré informes más recientes. El tono emocional había cambiado de una preocupación apremiante a un enigma resignado. 6 meses después, sin pistas en la desaparición de Parker, leía un titular de la semana anterior. Este artículo señalaba que los investigadores habían logrado rastrear la compra de mi billete de transporte, pero habían perdido la pista tras mi llegada a Mountain City. También confirmaba que no había habido ninguna actividad digital, ni transacciones con tarjeta, ni publicaciones en redes sociales, ni uso del teléfono desde la noche en que desaparecí. El documento más reciente incluía una declaración reciente de Celeste. Solo deseo saber que mi hija está a salvo. Amelia, si por casualidad ves esto, por favor simplemente comunícame que estás bien. Lo que haya ocurrido entre nosotros puede ser sanado. Pienso en ti y te extraño cada día. Cerré el navegador, con las palmas de las manos ligeramente temblorosas. La Celeste que yo conocía nunca admitiría que me extrañaba, nunca sugeriría que nuestros conflictos fundamentales pudieran ser sanados. O había experimentado una transformación asombrosa durante mi ausencia, o esto era una jugada increíblemente elaborada para obtener empatía pública. No podía determinar cuál era la verdad solo leyendo viejos recortes de noticias. Decidí mantener mi distancia, al menos por el momento. Mi vida en Mountain City comenzaba a florecer de maneras que antes había considerado inalcanzables. La Galería Cooperativa me había ofrecido una pequeña exposición exclusiva basada en la respuesta entusiasta a mi trabajo. Había reducido mis horas en The Thinking Spot a medida que mis ventas de pintura se volvían más constantes. Tenía amigos que valoraban realmente mi compañía. River, Petal y otros en la comunidad creativa, que me habían acogido sin reservas. Pero las palabras grabadas de Celeste permanecían, proyectando una sombra tenue sobre mi creciente éxito. ¿Y si ella realmente lamentaba su cruel demanda? ¿Y si mi desaparición la había obligado a enfrentarse a la naturaleza corrosiva de nuestra relación? La posibilidad era a la vez profundamente atractiva y absolutamente aterradora. Durante los meses siguientes me sumergí por completo en la preparación de mi exposición exclusiva. Creé un ciclo de 12 pinturas expansivas que exploraban explícitamente la dinámica materna, titulando toda la colección Las manifestaciones de Celeste. Cada lienzo incorporaba fragmentos de texto, frases que había absorbido de Celeste a lo largo de mi vida, tanto afectuosas como heridas, representadas con diferentes grados de claridad dentro de las escenas pintadas. La pieza central era la más grande y llamativa, una figura alta con la espalda al espectador, alejándose de una segunda figura, cuya boca estaba abierta en un grito mudo. En el vasto lienzo, apenas perceptible en pigmento, estaban las palabras precisas:
Te agradecería mucho si simplemente desaparecieras por completo de mi esfera. Cuando la exposición debutó, la acogida superó con creces mis fantasías más elaboradas. Las publicaciones locales de arte ofrecieron una cobertura extensa. Un comprador destacado adquirió 3 piezas diferentes. Lo más importante, una publicación nacional centrada en las artes incluyó una breve valoración acompañada de un retrato mío de pie junto a la pintura central durante la gala de inauguración. No había comprendido realmente las posibles repercusiones de esta mayor visibilidad. Me había acostumbrado a mi nueva identidad como Lily, la artista emergente en Mountain City. Había empezado a creer que podía mantener esta separación indefinidamente, que Amelia Parker podía seguir perdida mientras Lily prosperaba. 3 semanas después de que comenzara la exhibición, estaba atendiendo mis tareas en la galería cuando Petal se me acercó, con una expresión inusual nublando su rostro. Alguien está preguntando por ti, dijo en voz baja. Una mujer madura. Afirma que leyó la valoración en la revista y viajó específicamente para apreciar tu trabajo. My heart seized in my chest. What is her appearance? Older, extremely polished, high-end clothes, dark hair with streaks of silver. She seems intense. Celeste. It could be no one else. Inform her I am unavailable, I whispered, my voice barely audible. Please, Petal, I cannot engage with her. Petal looked puzzled, but complied immediately. All right. Do you wish to use the rear exit? I slipped through the back storage area, my pulse hammering against my ribs. From the service alley, I cautiously observed Celeste through the window pane. Even at this distance, the sight of her was disorienting, like watching a character from a vivid dream suddenly take tangible form in the waking world. She appeared slighter than I remembered, her stance less imposing. She studied each canvas with focused intensity, occasionally lifting a hand as if to graze the surface before quickly drawing back. When she turned slightly, I was able to see her face clearly for the first time. There were new etchings around her eyes and lips, a quiet fatigue in her expression that was absent before. She did not resemble the formidable, hypercritical woman of my memory. She looked like someone who had suffered an irreplaceable subtraction. I watched as she spoke with Petal, gesturing toward my paintings. After a brief conversation, she handed Petal something, an envelope, then took one final long look around the gallery before exiting. Once she was truly gone, I re-entered through the back. Petal was waiting, the envelope held carefully in her hand. She requested I deliver this to the artist, she explained. She said, even if she chooses not to see me, I hope she will read it. I took the envelope. My name, my real name, Amelia, was penned on the front in Celeste's recognizable, precise script. I slid it into my pocket, unable to open it while Petal watched. That night, alone in my small studio, I finally found the resolve to read Celeste's correspondence. It spanned several pages, penned on the costly, heavy parchment she had always favored. My darling sugar, it began. I cannot know if this message will ever find its way to you, but I must compose these sentiments regardless. The evening of my celebration was the most profound error of my existence. The words I uttered to you were indefensible, spoken from a well of internal resentment, excessive drink, and decades of my own unsettled anguish. Not a single day has passed where I haven't replayed that moment, wishing I could retrieve every single sound. She proceeded to detail the consequences of my departure, her initial flash of temper giving way to worry, then panic, followed by a crushing tide of self-recrimination as she recognized the true weight of her actions. She wrote of securing private investigators, the police inquiry that eventually ran cold, and the support group she had joined for parents of adult children who vanish. I have devoted this past year to scrutinizing my existence and my decisions, she wrote. I have been in consultation with a therapist twice weekly,
trying to unravel the mystery of why I treated you as I did. I have been forced to confront uncomfortable truths about my own self, about how I projected my deep-seated deficiencies and frustrations onto you. I've had to acknowledge that I was simply repeating the model of my own childhood with my mother, perpetuating a lineage of criticism and impossible benchmarks that should have been extinguished with me. The letter continued, describing how she had located forgotten boxes of my childhood artwork, pieces she had casually dismissed years ago, but now saw as evidence of genuine nascent talent. She wrote of visiting the Redora Institute, sitting in on lecture halls to comprehend the education I had fought so hard to obtain. She described her growing reverence for artistic expression, for the sheer courage it requires to create something truly personal and present it to the world. When I first encountered your paintings in that journal, I knew instantly they belonged to you, she confessed. Not just because of the photograph, though seeing your face after a year of agonizing over whether you were still alive was overwhelming. I knew because the raw feeling in those canvases, the heartache, the endurance, the unflinching honesty, could only have been sourced from you, from my daughter, who possessed far more inner strength than I ever allowed her credit for. The concluding passage was the hardest to absorb. I am not petitioning for amnesty. I am not even asking that you agree to meet me. I simply need you to know that I was absolutely incorrect about everything. You were never a failure. You were extraordinary, and I was too emotionally blind to recognize it. If you ever reach a point where you wish to connect, I will be here, patiently waiting. But if you choose not to, I will accept that. Regardless, I am deeply regretful and immensely proud of the individual and the artist you have become. She signed it simply, Celeste, not mom or mother, as if admitting she had relinquished her right to that familiar title. I reread the message numerous times that night, hot tears tracing paths down my face. The language felt authentic, the sorrow palpable. But after a life defined by love that came with conditions and relentless criticism, could I truly trust this apparent transformation? Was it possible that losing me had genuinely altered Celeste? Or was this merely another calculated stratagem, a more sophisticated attempt to reclaim authority? I turned to the person who had become my most trusted confidant in Mountain City. River listened without a hint of judgment as I finally unspooled my true identity and the drastic reason for my sudden arrival a year before. "What direction do you wish to take now?" he asked when my story was complete. It was a query of remarkable simplicity, yet it struck me that no one, least of all Celeste, had ever genuinely posed that question to me before. "I believe I need to confront her," I replied slowly, "not to simply resume our former dynamic, but to finally articulate my own truth without fear, and perhaps to absorb hers." "Would you like me to accompany you?" River offered. His pure kindness was almost my undoing. "Could you just remain nearby? I need this dialogue to be private." "But I don't want to be entirely alone," I confessed. "Grasp it," he finished for me. "I'll be there, available for whatever you require." The next day, I transmitted a brief digital message to the contact number Celeste had included in her letter. "Coffee establishment on Willow Lane, tomorrow at 1400, strictly for conversation." Her reply was instantaneous. "I will be present. Thank you." Llegué al café especificado 20 minutos antes, eligiendo una cabina en la parte trasera que ofrecía una vista despejada de la entrada. River tomó asiento en el mostrador de servicio, lo suficientemente cerca para observarme, pero lo bastante lejos para darnos discreción. Mis dedos temblaban ligeramente mientras ordenaba y reorganizaba obsesivamente los sobres de edulcorante, un hábito involuntario que creía haber dejado atrás. Celeste apareció exactamente a tiempo. Siempre la profesional puntual. Se detuvo justo dentro de la puerta, escaneando la sala hasta que sus ojos encontraron los míos.
el destello de reconocimiento en su rostro, la oleada de emoción desnuda antes de que lograra estabilizarse, fue inconfundible. Parecía mayor de lo que había visto a través del cristal de la galería. Los surcos alrededor de sus ojos eran más nítidos bajo la luz cruda de la tarde. Su atuendo seguía siendo caro, pero más contenido de lo que recordaba, con joyería minimalista. She approached my table cautiously, as if concerned I might bolt if she moved too quickly. When she reached my side, she paused, clearly uncertain whether to attempt a physical greeting. I remained seated, resolving the indecision for her. "Amelia," she murmured, the sound of my name catching in her throat. "Thank you for granting this meeting." I gestured toward the seat facing mine. "You may sit." She complied, carefully placing her handbag beside the chair. Up close, I could see the physical burden of the past year. Her hair held more silver than I remembered, and there was a fragility to her demeanor that had never existed before. "You appear well," she said after a silent moment. "Your hair," she added, making a vague motion toward my cinnamon locks. "I cut it the day after I reached Mountain City," I stated. "I needed to inhabit someone different for a time." Celeste nodded, her eyes fixed on my face as though etching every detail into memory. "I comprehend that necessity more deeply than you could imagine." The server arrived, and we both requested herbal infusion, a genuine surprise, as she had always maintained that anything less than black espresso was a complete waste of time. "Physician's advice," she explained, noting my raised eyebrow. "Anxiety and inability to sleep, evidently. Concentrated caffeine does nothing to assist either." This small admission of her own struggle, the need to seek medical aid, shifted the strained atmosphere between us. "Your written message," I began, once the server had departed. "Did you mean the contents?" "Please, comma." "Every single phrase," she responded instantly. "The evening you disappeared, when I went to your flat and discovered that little note." She briefly closed her eyes. It was like awakening from a 30-year psychic slumber. Abruptly, I could see myself, truly observe the individual I had become, and the damage I had inflicted upon you. It was, she struggled for the precise term. "Devastating," I offered. "Yes," she agreed, "completely devastating." Celeste detailed the months that followed, the official inquiries, the specialized agents, the slow dawning that my departure was a deliberate choice and that my reappearance was not guaranteed. She described how her initial fury had dissolved into self-examination and how one of the investigating officers had delicately suggested she consider the underlying reasons why an adult child would opt for such a complete vanishing. "He recommended a counselor who focuses on familial separation," she elaborated. I was insulted at first. I didn't want therapy. I wanted to find you. But after weeks of making no progress, I finally went, and it was deeply clarifying. Celeste spoke of her journey in counseling, how she was compelled to analyze her own past, her relationship with her overcritical mother, and the mechanisms by which she had perfectly recreated that destructive dynamic with me. She talked about uncovering the genesis of her drive for perfection, a deep-seated apprehension that without status and material accomplishments, she possessed no inherent worth. "I displaced that terror onto you," she confessed. "I genuinely believed I was guiding you toward achievement, but I was simply transferring my own emotional deficits. Every time you chose a divergent path, the Rodora Institute, creative work, it felt like a personal rejection of everything I had established my identity upon." I listened intently, allowing the weight of her words to settle. There was a genuine sincerity in her tone, a humility that the formidable Celeste of my memory would have viewed as a fatal weakness. "Why exactly did you come to Mountain City?" I asked. "How did you become certain that the person in the magazine was truly me?" "Una madre conoce a su descendencia," dijo sencillamente, "incluso con el cabello cambiado,
incluso después de un año separados. En el momento en que vi esa fotografía, supe. Y las composiciones hablaban tan claramente de nuestra historia, del daño que había infligido. Nadie más podría haberlas creado con un conocimiento tan íntimo de ese dolor específico. Se metió la mano en su costoso bolso y extrajo un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Me he estado preparando para este instante exacto, rezando para que ocurriera. Hay declaraciones particulares que debo hacer, disculpas específicas que necesito ofrecer. ¿Puedo proceder? Asentí, preparándome. Celeste abrió el bloc de notas y comenzó a leer una secuencia recopilada. Ofreció arrepentimiento por incidentes precisos, por disminuir mi pasión artística, por compararme desfavorablemente con mis familiares, por asignarme la culpa por la huida de mi padre. Se disculpó por hacer que su afecto dependiera de mi éxito, por priorizar las apariencias externas sobre mi verdadera felicidad y por las declaraciones catastróficas en su cumpleaños que me habían alejado. Podría pasar el resto de mi vida pidiéndote perdón y no sería suficiente, concluyó, cerrando el bloc. No espero tu perdón, no espero que alguna vez regreses. Solo quería que supieras que ahora entiendo mis errores y estoy profundamente, totalmente arrepentida. Me quedé suspendido en silencio, absorbiendo la gravedad de su declaración. La disculpa era todo lo que había anhelado escuchar de ella en toda mi vida, sin ambigüedades, incondicional y sin excusas. Sin embargo, sentí una extraña sensación de vacío, como si estas palabras hubieran llegado demasiado tarde para reparar el abismo que abordaban. No estoy seguro de cómo responder, admití finalmente. Una parte de mí ha esperado esto de ti toda mi vida, y ahora que lo he recibido, no sé qué cambia prácticamente. Celeste asintió, con una expresión triste pero aceptante. Lo entiendo. No vine aquí esperando que pudiera revertir años de daño con una sola conversación. Vine porque merecías escuchar esto, independientemente de si cambia o no algo entre nosotros. Yo he construido una vida aquí, le informé. Una vida plena. Por primera vez, estoy creando arte sin la ansiedad omnipresente de tu escrutinio. Tengo amigos que me valoran por quien soy, no por lo que logro. No voy a volver. Yo nunca te pediría eso, intervino rápidamente Celeste. Tu vida aquí, tu arte, tu autonomía, es algo verdaderamente hermoso. Todo lo que pido es alguna forma de conexión limitada. Mensajes electrónicos, quizás intercambios telefónicos ocasionales, simplemente para que puedas saber que estás segura. Reflexioné sobre su petición. Hace un año, la idea de una comunicación controlada con Celeste me habría parecido risible, pero la mujer que tenía enfrente no era la madre de la que había huido. Parecía genuinamente transformada por mi ausencia, humillada por las consecuencias de sus acciones. No puedo comprometerme a nada definitivo, dije con cautela, pero quizás podríamos iniciar contacto a través de mensajes electrónicos una vez al mes. Evaluaremos el progreso. La expresión de alivio que atravesó el rostro de Celeste era evidente. Una vez al mes sería infinitamente más de lo que me atrevía a esperar. Mientras terminábamos nuestras infusiones de hierbas, establecimos reglas firmes para este nuevo puente provisional. Solo mensajes electrónicos al principio. Absolutamente sin presión para reuniones en persona. Sin enredos financieros y sin expectativa de que recuperara mi antigua vida o mi antigua identidad. Cuando llegó el momento de partir, Celeste se levantó y recogió sus pertenencias. Tu exposición, dijo, fue magnífica. Has florecido en la artista que yo estaba demasiado ocupada para ver qué podía ser. Por primera vez durante nuestra conversación, me permití una sonrisa genuina. Gracias. Eso tiene un peso importante viniendo de ti. Nos despedimos sin ningún contacto físico, pero se había construido un puente frágil entre nosotros. No el relicario fracturado del pasado, sino algo nuevo y cautelosamente prometedor. Al salir Celeste del establecimiento de café, River se unió instantáneamente a mí en la cabina.
¿Cómo ocurrió realmente?, preguntó, claramente preocupado en su rostro. Observé a través de la ventana panorámica cómo mi madre se alejaba, con los hombros más rectos que cuando había llegado por primera vez, como si le hubieran quitado un peso considerable. Se desarrolló mejor de lo que podría haber anticipado y exactamente como lo necesitaba. En ese momento comprendí que mi desaparición no había sido solo una escapatoria de Celeste. Se trataba de finalmente encontrarse a uno mismo, el yo que siempre había existido debajo de la carga de sus expectativas colosales y de mi propio anhelo desesperado de su validación. Ese yo, me di cuenta, poseía una resiliencia que ninguno de los dos había entendido jamás. Un año completo después de ese encuentro en la cafetería, mi vida había evolucionado de maneras que nunca podría haber imaginado. Mis esfuerzos artísticos habían adquirido un impulso significativo, asegurando representación en una galería respetada de Mountain City y participando en exposiciones en varios territorios occidentales. Me había mudado a un apartamento más amplio, con un espacio de trabajo dedicado, y aunque todavía trabajaba a tiempo parcial en The Thinking Spot, ahora era simplemente por elección, no por necesidad económica. Mi conexión con Celeste se había desarrollado lentamente, meticulosamente. Los mensajes electrónicos mensuales progresaron a una comunicación quincenal e incluso incorporaron llamadas telefónicas cortas ocasionales. Nuestras conversaciones eran fundamentalmente diferentes ahora. Ella hacía preguntas sinceras sobre mi trabajo creativo y realmente escuchaba mis respuestas. Compartía ideas de su asesoramiento psicológico en curso y los ajustes deliberados que estaba implementando en su propia vida. Nunca ejerció presión para tener más contacto del que yo me sentía cómodo, respetando cada uno de los límites que había establecido. Cuando recibí una invitación para exhibir en una importante feria regional en el Museo de Arte de la Ciudad de la Montaña, me sorprendí enviándole a Celeste una entrada. Estaba previsto que fuera mi exposición más importante hasta la fecha, presentando una serie novedosa titulada Emergencia, que trazaba mi viaje personal de separación y autodescubrimiento. No estaba seguro de que ella realmente apareciera, ni siquiera si realmente deseaba su presencia, pero extender la invitación me pareció una fase crucial en mi propio proceso de recuperación. Llegó la noche del estreno. La sala del museo estaba llena de patrocinadores, críticos y coleccionistas. Estaba absorto en una conversación sobre uno de mis lienzos con un director de galería cuando la vi. Celeste, de pie en silencio cerca de la entrada, luciendo elegante pero contenida, con un simple vestido negro. Nuestros ojos se cruzaron en medio del espacio abarrotado y ella me lanzó una mirada sutil y cuestionadora, solicitando silenciosamente mi permiso para acercarse. Asentí ligeramente con la cabeza. Ella se acercó a mí. La presenté al director. Esta es Celeste Parker, afirmé, y tras una pequeña pausa añadí mi madre. Los ojos de Celeste se abrieron de par en par al reconocimiento, pero rápidamente se recompuso. El museo ha hecho un trabajo excelente con la colección, comentó al director. La iluminación realmente realza la profundidad de estas piezas. Mientras el director entablaba una conversación con Celeste sobre la ejecución técnica de la exposición, observé su intercambio con una extraña sensación de distancia emocional. La mujer que discutía sobre la teoría del tono y el equilibrio compositivo era radicalmente diferente de la madre que había desestimado mis pursuits artísticos como una distracción sin sentido. Hablaba con conocimiento, pero sin pretensiones, habiendo dedicado claramente tiempo a educarse sobre las bellas artes en los 2 años anteriores. Luego, cuando estábamos juntos frente a la pieza central de mi exposición, un gran lienzo que representa a una criatura mítica nacida del fuego, ascendiendo desde un montón de ataduras rotas, le pedí su opinión sincera sobre la muestra. Es verdaderamente extraordinario, dijo con sencillez. Has transformado un dolor profundo en algo magnífico.
en algo que tiene un significado profundo. Un coleccionista cercano escuchó su comentario y se unió a nuestra conversación. Beth, ¿conoces el repertorio del artista?, preguntó a Celeste. Ella sonrió, una expresión genuina que suavizó toda su semblanza. Sí, lo conozco, esa soy yo, mi hija, dijo, señalándome con un orgullo innegable, pero sin la más mínima pista de la posesividad que una vez habría tenido tal afirmación. El momento resonó profundamente en mí. Por primera vez en mi memoria, Celeste estaba orgullosa de mí, sin intentar atribuirse el mérito de mi logro. Ella me reconocía como un individuo autónomo, con mis propios méritos y logros, no como un simple apéndice de su propio ser. Al concluir la gala de apertura, nos dirigimos a un lugar tranquilo y elegante cercano para cenar, nuestra primera comida compartida desde esa celebración desastrosa de hace 2 años. La yuxtaposición era sorprendente. Donde esa cena de cumpleaños había sido frágil y finalmente explosiva, esta estuvo marcada por una cautelosa sensación de tranquilidad. Hablamos sobre la exposición, mis futuros proyectos creativos y su reciente decisión de reducir su práctica legal para dedicar más tiempo a orientar a jóvenes abogados aspirantes de entornos menos privilegiados. He dedicado mucho tiempo a contemplar la influencia duradera, explicó ella, sobre las métricas que realmente cuentan al final de una carrera. No son las pruebas ganadas ni los ingresos acumulados. Es las vidas que has impactado positivamente, la huella alentadora que dejas atrás. Reconocí en sus observaciones el eco de mi propia transformación, la necesidad de medir el éxito no por la afirmación externa, sino por la verdadera satisfacción interna y las relaciones significativas. Mientras nos preparábamos para despedirnos esa noche, Celeste hizo una pausa. Luego preguntó, ¿sería aceptable si te ofreciera un abrazo? La petición era tan completamente ajena al marco de la madre que una vez dictó cada aspecto de nuestra interacción, que me encontré aceptando antes incluso de que la idea consciente se formara. Su abrazo fue suave, tímido, nada parecido a los fríos y rutinarios abrazos de mi infancia que siempre parecían más un deber social que un verdadero cariño. De vuelta en mi apartamento estudio esa noche, reflexioné sobre el largo y tortuoso camino que nos había llevado a esta frágil paz. Mi desaparición, por muy extrema que fuera, nos había obligado a ambos a tener el espacio necesario para evolucionar y expandirnos. Celeste se había visto obligada a confrontar las consecuencias directas de su conducta, sin la capacidad de intervenir o arreglar la situación de inmediato. A mí se me había concedido la libertad absoluta de descubrir quién era, despojado del peso constante de sus expectativas. La ironía de la situación era palpable. Su deseo de cumpleaños más cruel, que simplemente desapareciera de su vida, había allanado en última instancia el camino para la posibilidad de una conexión más saludable de la que habíamos compartido jamás. Al concederle su deseo, había forzado efectivamente un enfrentamiento que de otro modo quizás nunca habría ocurrido. La siguiente madrugada, regresé a mi espacio de trabajo y comencé a esbozar conceptos para una serie completamente nueva. Mientras trabajaba, me di cuenta de que por primera vez en años, la crítica imaginada de Celeste no acechaba sobre mi hombro. La voz que dirigía mi mano era completamente mía, clara, firme y totalmente sin miedo. Me mantuve riguroso respecto a mis límites con Celeste. Nuestro vínculo seguía limitado a llamadas periódicas, mensajes electrónicos y reuniones ocasionales cara a cara. No tenía deseo de volver a mi ciudad original ni de integrarla completamente en mi vida diaria. Ciertas cicatrices eran simplemente demasiado profundas para permitir una sanación total, pero ahora se asentó entre nosotros una calma profunda, un respeto mutuo que habría sido inimaginable solo 2 años antes. Más significativamente, finalmente había alcanzado la paz interior. Ya no me definía en oposición a Celeste ni en desesperada necesidad de su aprobación. Simplemente era Lily, artista, amiga leal, superviviente, forjando una existencia completamente a mi manera. Mi desaparición no había sido un punto final,
Fue un génesis poderoso y necesario. Al desaparecer de una vida, había encontrado definitivamente otra, una que era auténticamente mía, y dentro de esa autenticidad había descubierto una fortaleza interior que nunca sospeché que poseía.